vamos a iniciar esta mañana con un estudio más de la palabra de Dios de la escuela dominical de la Iglesia Bautista El Faro. Así que hoy no vamos a hacer preguntas, vamos a ir rápido con el mensaje, así que las preguntas tal vez las tengamos en otra ocasión. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y ahorita vamos a orar al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. En Hebreos 11. En Hebreos 11, versículo 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos 11, 17. Dice así: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Quiero que nos enfoquemos en esta palabra donde dice, por la fe Abraham, cuando fue probado. Esta palabra es muy significativa, probado. Y vamos a ver en esta mañana, voy a ponerle como título a esta enseñanza de la palabra de Dios, esta escuela dominical: Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Y aquí vamos a ver este pasaje referente a este gran hombre de Dios que fue el fundador de la nación de Israel, Abraham. Así que, y esta palabra es bien importante. Una fe siempre es una fe probada. O sea, si uno dice que tiene fe, esa fe tiene que ser probada. Dijo un gran predicador, dijo, una fe no puede ser probada. Una fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Una fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Es como un piloto de un avión, ¿verdad? Ahí va un pasajero a ir en el avión y entonces el pasajero está un poco nervioso y le dice el piloto del avión, ¿verdad? ¿Por qué usted está nervioso? Dice, es que es mi primera vez que voy a volar. Y el piloto le dice, usted no se preocupe, también es mi primer vuelo. Wow, entonces uno no volaría a gusto, diría, no, pero es que no tengo fe porque no es probada. Y así muchas veces nos pasa, y podemos tener el ejemplo de un cirujano. O sea, un cirujano también que está un paciente, le dice, me van a operar, pero se ve usted nervioso. Y el cirujano le dice, no se preocupe, yo también estoy nervioso, es la primera vez que lo voy a hacer. Wow, entonces ya uno diría, no, pues yo no quiero que me opere ese cirujano, ¿verdad? Pero vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, cómo nuestra fe debe de ser probada. Y vamos a ver este pasaje vamos a ver sobre todo en Génesis, vamos a ver cómo Dios usó a Abraham para darnos una tremenda enseñanza acerca de la fe. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y ponerla por obra. Quítame a mí del medio, Padre, que tú seas glorificado. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Me gusta mucho esta frase en cual dice, una fe que no puede ser probada, una fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Amén. O sea, para todo en este mundo tenemos primero que probar algo. Es como si usted va a comprar un carro. Usted no va y mira un carro y dice, bueno, lo voy a comprar porque se ve bonito. Lo que tiene que hacer uno es verlo, ¿verdad? Ver a ver si está bien en su motor, analizarlo bien, ¿verdad?, en su interior, viendo los neumáticos, viendo todo, ¿verdad?, si está bien de adentro, el interior y el exterior, la pintura. Pero una de las cosas más importantes es que usted tiene que probar ese carro, tiene que manejarlo, y entonces usted se va a dar cuenta si ese carro está en condiciones para que usted lo pueda comprar, ¿ok? Entonces, necesitamos una fe que es probada como cristianos. El diablo pone tentaciones, ¿para qué? Para hacernos tropezar, pero Dios pone pruebas para hacernos crecer y para hacernos firmes y más fuertes. Ahí vamos a ver en la palabra de Dios en Primera de Pedro 1.7, ahí en Primera de Pedro 1.7 dice la palabra de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que la fe tiene que ser probada por fuego. Ahora,
vamos a entrar ya de lleno a lo que vamos a ver este ejemplo de Abraham y cómo podemos aprender de la vida de él acerca de cómo el Señor probó la fe de él, ¿verdad? De Abraham, y cómo nosotros podemos también tomar ese ejemplo para ver cómo está nuestra fe delante del Señor. Ahí en Génesis 22:1 dice la palabra de Dios: aconteció aconteció después de estas cosas que probó, vean otra vez está la palabra otra vez ahí, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Aquí aparece por primera vez esta palabra, la que dice a quien amas, la primera vez que aparece aquí en la palabra de Dios. Y vete al monte de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y abordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Okay. Aquí tenemos a Abraham, el cual Dios le da una orden, un mandato. Y aquí, como les digo, vimos por primera vez esta palabra, donde dice a quien amas. Isaac, a quien amas. Y aquí dice que y vete a la tierra de Moriah. ¿Se acuerdan de esa palabra que vimos en una de las preguntas? ¿Dónde se encontraba este monte? En Jerusalén se encontraba este monte. Ahora, una fe que tiene que ser probada. Y aquí tenemos ya a Abraham para ser probado por el Señor. Ahora, fíjense bien, Abraham tenía un hijo, el cual el primer hijo que tuvo, ya vemos, ustedes han leído la palabra de Dios, era Ismael, que la tuvo de Agar, la sierva de Raquel, y entonces, pero ese hijo no era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa era a Isaac. Entonces a Isaac lo tuvo en su vejez Abraham, y entonces era el hijo de la promesa, el hijo que más amaba, el hijo en el cual él tenía todas sus perspectivas, porque de él iba a crecer una gran nación, la promesa que Dios le había dado. Entonces Dios probó la fe de Abraham pidiéndole, ahí vemos en el versículo 2, dice, y dijo: toma ahora tu hijo. Fíjense bien cómo recalca el Señor, a tu hijo, dice, tu único hijo. Y ahora fíjense bien lo que dice, a quien amas, a quien amas. Entonces, era difícil para Abraham decir: bueno, Señor, yo tuve mucho tiempo, duró creo que más de 20 años cuando Dios le dijo y vino esa promesa de que iba a venir Isaac, ese hijo de la promesa, a nacer. Ellos ya en su vejez, tanto Raquel como Abraham, y entonces ya tenía este hijo. Entonces fue algo muy duro para Abraham cuando Dios le dijo esto. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y dice, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es tremendo, hermanos, ver esta, y es una pregunta, y es una pregunta muy difícil, y es algo el cual Abraham, yo creo que fue muy difícil para él en su vida. Figúrense bien, un hombre ya anciano, ya de vejez, él tal vez decía: ya no hay nada en mi futuro, pero Dios, fue un milagro de Dios el cual tuvo ese hijo en su vejez, y dijo: bueno, este es el hijo de la promesa, en el cual tú dices, Señor, que de él van a salir una gran nación, y entonces de ahí iba a venir toda la bendición. Dice, no solamente para él, sino que por él serían benditas todas las naciones. Entonces, y el Señor le dice: quiero que me des a tu hijo. Wow. Es difícil, hermanos. Es muy difícil la situación de Abraham. Cuando él miraba tal vez a su hijo en su vejez, él miraba, decía: este hijo de veras es una gran bendición, porque Dios me la dio en mi vejez, y de veras él tenía tantos planes, tantos proyectos con él, pero Dios le dijo ahí: quiero que me lo ofrezcas en holocausto. Ahora, cuando uno es cristiano, cuando uno es salvo, uno acepta a Cristo como su Salvador, uno renuncia a tantas cosas, renuncia
allá la vida pasada, dice aquí todas las cosas son hechas nuevas. Antes yo era un borracho, era un maldiciente, era un adúltero, era lo peor, pero ahora que yo renuncio a todo eso y ahora yo soy una nueva criatura y vivo conforme a lo que Dios quiere. Entonces yo renuncio a todo eso, pero fíjense bien ahora, dice, ahora Dios le está diciendo a Abraham, bueno, yo quiero que renuncies. Renunciaste a todo eso, ¿verdad? Al mundo idólatra donde vivías, todo esto que tú tenías fue normal, todo eso lo tienes que hacer, pero ahora Dios dice, pero yo ahora quiero que renuncies a las bendiciones que yo te di. Wow. Y eso fue un choque tremendo para Abraham. Todo había ido bien, todo iba ido bien con el Señor, había una amistad con Él, fue llamado hasta amigo de Dios, todo iba tranquilo, todo iba como en un barco, ¿verdad? En aguas tranquilas, pero cuando vino eso que Dios le dijo, quiero que tomes a tu hijo y me lo ofrezcas en holocausto. Wow. Eso fue un choque tremendo para Abraham. Tenía que renunciar a la bendición que el mismo Dios le había dado. Que el mismo Dios le había dado. Bueno, yo te hago esta pregunta y me la hago yo mismo, hermanos. ¿Estás listo para devolver las bendiciones que Dios te ha dado? Oye bien, ¿estás listo para devolver las bendiciones que Dios mismo te ha dado? Abraham tenía ese precioso regalo de ese hijo prometido, pero tenía que devolver esa bendición que Dios le había dado. Vemos ahí en Génesis 22, 17, dice ahí la palabra de Dios en Génesis 22, 17, dice, fíjense bien la promesa que Dios le había dado a él, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia pues será las puertas de tus enemigos. ¡Wow! Una promesa que Dios le hizo. Pero aquí tal vez todo se iba a ir abajo. Ahora, Dios no es un mentiroso, hermanos. Dios lo que dice, lo cumple. Nosotros podemos prometer algo y a veces no lo cumplimos, pero lo que Dios promete, Él lo cumple. Y vemos cómo Dios, muchas veces, Dios te ha bendecido, pero ahora nos hacemos esta pregunta, ¿qué tal si Dios te pide esa bendición que Dios te ha dado? Muchas veces ocurre eso, ¿para qué? Para probar nuestra fe. Y ahí tenemos un ejemplo también, ahí no vamos por el tiempo ahí, ¿verdad? El ejemplo de Job. Como Job, él fue un gran hombre de Dios, dice, hombre justo, nunca se halló en la tierra como él. Y dice que él perdió todas las bendiciones. ¿Quién se las había dado? Dios le había dado esas bendiciones. Y perdió absolutamente todo. Dios te pide muchas veces esas bendiciones que Él te ha dado. Esas bendiciones por la cual tal vez tú estuviste orando, esas bendiciones la cual tú mucho tiempo esperaste, esas bendiciones que cuando estabas en el mundo nunca las lograste, trabajabas, hacías tiempo extra, hacías todo, pero ahora tienes una gran bendición que no se puede a veces comparar con lo material, sino con tu vida, una buena familia, ¿verdad? Una buena iglesia, un buen hogar, como te digo, y donde tú vives, ahí estás tal vez enseñando en una buena clase, ahí Dios te ha ayudado, has aprendido más, es una tremenda bendición que Dios te ha dado, pero ¿qué pasa cuando Dios te dice, yo quiero esa bendición que yo te di? Vimos el ejemplo también como la viuda de Sarepta, ahí en Primera de Reyes 17, 12 y 13, ella tenía, dice, ya lo último, dice, para comer, dice, y morir juntamente con su hijo. Y Dios le dijo, por medio del profeta, dame eso y Dios te va a bendecir. Wow. Difícil, hermanos, es difícil llegar a esa situación en la cual Dios te pide que devuelvas las cosas que Él te dio.
Y esas cosas que tú tienes, que tú sabes que son de gran bendición y a cual tú te imaginas que nunca jamás se te van a ser quitadas. Que nunca jamás Dios te las va a quitar. Y aquí tenemos a Abraham, el cual tuvo un hijo nacido, que es un tremendo milagro que Dios le dio. Fue un milagro realmente el que haya nacido Isaac. Y ahora Dios dice, yo quiero ese milagro que yo te di, yo lo quiero para acá. Ahora, ¿por qué sería que Dios le pediría a Abraham su hijo? ¿Por qué? Ahora, tal vez nos podemos hacer esta pregunta. Y ahí donde leímos, ¿se recuerdan ahí donde dice ahí, ¿verdad? En el 22 dice, 22:2 dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. A quien amas. Dios sabía que Abraham amaba a Isaac. Pero podemos hacerle esta pregunta. Tal vez amaba más Abraham a su hijo Isaac que a Dios. Tal vez amaría más Abraham a su hijo Isaac que a Dios. Tal vez Abraham amaba más el milagro que el dador de los milagros. Tal vez Isaac estaba tomando el lugar el cual era de Dios. Dios no quiere el segundo lugar en nuestro corazón. No quiere un lugar especial ahí en tu corazón. Dios dice que Dios quiere ser preeminente. Es una tremenda palabra, preeminente. Una preeminencia significa prefijo, significa delante de todo. Eminente significa sobresalir, o sea, que sea el primero, que sea el único en tu corazón. Dios no quiere compartir ese amor con nadie más que Él es el único. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, tal vez Dios estaba mirando que Abraham amaba más a su hijo que al mismo Dios. No lo sabemos. Solo Dios conocía su corazón, pero Dios le pidió a su hijo, ¿para qué? Para probarlo. Ahora, fíjense bien. Vamos a Malaquías 2:2. Ahí en el libro de Malaquías 2:2. Tú puedes decir, bueno, hermano, Dios me ha dado bendiciones, gloria a Dios, que ahora ya soy salvo, ¿verdad? Estoy con mi familia. La vida que yo vivía antes, la cual era una vida de pleitos, de griterías, una vida la cual realmente yo no era feliz, la cual a veces tu esposo te golpeaba, la cual tu esposo, ¿verdad?, te humillaba. Y realmente ahora estás viviendo una vida diferente, una vida de bendición con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos que te rodean. Era una bendición todo esto, pero ahora Dios dice, bueno, yo quiero que me devuelvas eso que yo te di. Muchas veces nosotros nos podemos poner rebeldes, nos podemos poner en contra de Dios, podemos decirle, Señor, pero ¿por qué? Si tú me lo has dado. Lo empezamos a sobrevalorar ese regalo, esas bendiciones que Dios te ha dado, lo sobrevaloramos y muchas veces lo hacemos más que Dios y nos olvidamos de que Dios fue el que nos dio esa bendición. Y entonces empezamos tal vez a olvidarnos de Dios, y cuando hacemos eso, fíjense bien lo que dice en Malaquías 2:2, dice, si no oyeres, si no decidís de corazón, da gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las que he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Ahora fíjense bien en estas palabras, dice, yo maldeciré, ¿qué dice? Tus bendiciones. Es tremendo lo que dice el Señor. Dios nos ha dado un montón de bendiciones como individuos, como familia, como iglesia, como colonia, tal vez donde tú estés, como en el barrio donde tú estés, en tu clase, en el ministerio en el cual tú estás, tal vez tú eres pastor. Dios te ha bendecido tremendamente, te ha dado tremenda bendición tras bendición tras bendición. Pero cuando Dios ve eso y ves que tú no le damos gracias a Él por esas grandes bendiciones que nos ha dado como individuos, como familia, como iglesia y como nación.
hemos recibido tremendas bendiciones. Como aquí en Estados Unidos es un país que ha sido tremendamente bendecido, bendecido grandemente, pero hay algo el cual muchas veces estamos fallando, en cuál es, nos hemos olvidado de aquel que nos dio esas tremendas bendiciones. Nos hemos olvidado y hemos agarrado, idolatrado esas bendiciones, eso que Dios nos ha dado, y empezamos a idolatrar eso y nos olvidamos totalmente de Dios. Y entonces Dios aquí declara y dice, bueno, yo esas bendiciones te las voy a tornar, como dice, a maldiciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí en Romanos 1:25, vamos rápido ahí, dice la palabra de Dios, 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas más que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Le hemos dejado de dar la gloria a Dios por darle la gloria a lo que Dios hizo, o darle la gloria a esas bendiciones que Dios nos hizo. Y después nos asustamos porque después esas que eran bendiciones que Dios nos ha dado se tornan a maldiciones. Por eso ahorita tal vez podemos tener aquí, este país es una nación que ha sido bendecida grandemente en la economía. Hace meses atrás se jactaba de tener la mejor economía, había trabajo, no había escasez de trabajo, ¿verdad? Estaba aumentando la bolsa de valores, estaba todo marchando bien sobre ruedas en la economía, en salud y en todo, pero Dios te dio bendiciones y nos hemos olvidado de honrar a Dios. Ahora, yo no soy quien para juzgar, pero las maldiciones pueden tornarse cuando uno no da gracias a Dios por esas bendiciones que Dios te dio. Tenemos la pornografía, la homosexualidad, los abortos, el alcoholismo y todo esto exaltado. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de las bendiciones que Dios nos dio. Nos olvidamos de lo que Dios nos dio y nos olvidamos de darle gracias a Dios. Nos hemos olvidado de darle la honra y la gloria solamente a Dios. Y empezamos a levantar nuestro puño y a reclamarle a Dios por qué nos pasan muchas veces estas cosas. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios. Y es el tiempo que pongamos en ese altar eso que nos está impidiendo mirar a Dios, voltear y decir gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Tú mereces la honra, estas bendiciones, este milagro que tú me has hecho. Tú mereces la honra y la gloria. No el milagro, no la bendición, sino solo tú. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham, Dios le pidió a su hijo Isaac. Ahí en Juan 21:15, por el tiempo después lo ven en su casa, nos habla de Pedro. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Amén. Porque Dios quería que él fuera el único en su vida. La preeminencia, el único, el primero, dice alfa y el omega, el primero y el último. Dios quería que fuera el único en su corazón. Entonces le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ahora, fíjese bien, cuando le dijo, ¿me amas más que esto? No significaba eso, sino lo que significaba es, Pedro, ¿me amas más que la pesca? Pedro, ¿me amas más que tu trabajo? Pedro, ¿me amas más que tu familia? Pedro, ¿me amas más que tu esposa? Pedro, ¿me amas más que tu equipo de fútbol favorito? Pedro, ¿me amas más que tu tiempo? Pedro, ¿me amas más que tu ministerio? Pedro, ¿me amas más que tu pastorado? Pedro, ¿me amas más que todo esto? Ahora, fíjense bien. Cuando nosotros amamos a Dios, entonces podemos realmente amar correctamente a nuestra familia y a nuestra esposa o a nuestro esposo. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a amar correctamente todo lo que nos rodea. Lo que amamos, lo vamos a amar correctamente. Lo primero es que primero tenemos que amar a Dios. Ahora, eso fue lo que pasó con Abraham. Dios le pidió, dice, puedes confiar en darle a Dios esas bendiciones que Dios te ha dado.
¿Para qué? Para probar dónde está nuestro corazón. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta es en Génesis 22:16. Vamos rápido ahí. Génesis 22:16. En Génesis 22:16 dice ahí la palabra de Dios. Fíjense bien. Creo que ya un poquito ya lo leímos, pero vamos a repasar. 22:16. Dice: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia pues será las puertas de tus enemigos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿le vamos a dar a Dios bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Serías capaz de regresárselas para probar tu fe? La siguiente pregunta es, ¿puedes confiar en el plan que Dios tiene para tu vida? Fíjese bien el plan que Dios tenía para él. Dios tenía un tremendo plan para él, pero lo iba a probar. Para que este plan pudiera dar resultado, tenía que probar su fe de Abraham. Más adelante, hermanos, hay tremendas y más grandes bendiciones cuando somos probados por Dios para ver qué tanta fe tenemos. Amén. Entonces, Dios te pide que puedas confiar en el plan de Dios para tu vida. Y a pesar de todo esto, Abraham tuvo fe. La fe es obedecer. La fe obedece a pesar de las consecuencias. En Génesis 22:10-12, él iba a morir. Se supone que Isaac iba a morir ahí. No importan las consecuencias. Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. La fe obediente es obediencia que pronta, hermanos. Es obediencia pronta. No es que mañana o pasado mañana, sino la obediencia es pronta. Entonces, Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Dios puede confiar a Dios ¿Puedo confiar a Dios las posesiones y bendiciones que Dios me ha dado? ¿Devolverlas? ¿Puedo confiar en el plan o propósito que Dios tiene para mí? ¿Tengo una fe que obedece? ¿Tengo una fe que pronto obedece? No solamente obedece, sino que pronto obedece, como hizo Abraham. Ahora, fíjense bien para terminar, fue un poquito, ¿verdad? La semejanza que hubo aquí en la palabra de Dios, la vida de Isaac con la vida de Cristo. Isaac dice que llevó la leña en su espalda, Cristo llevó la cruz en su espalda. Isaac fue obediente a su padre, Cristo fue obediente a su padre, que es Dios. Y Abraham subió hasta ese monte donde iba a ser sacrificado, y Cristo fue hasta la cruz para ser crucificado y morir por nuestros pecados. Ahora yo te hago a ti esta pregunta, hermano, que me estás oyendo. Tal vez ahorita estás pasando por fuego tremendo, tu fe está siendo probada, tu fe está siendo, ¿verdad?, pasada como el fuego, como dice ahí en el libro de Pedro. ¿Para qué? Para que sea refinada. Ahora, Dios te ha dado tantas bendiciones que a veces nos olvidamos ya de buscar a Dios. Y amamos esas bendiciones que Dios nos ha dado, idolatramos esas bendiciones y nos olvidamos del que nos dio la bendición. Cuando Dios tal vez te pueda decir, yo quiero eso para acá. Quiero que me regreses eso porque te has olvidado de ponerme a mí primero y único en tu corazón. Okay, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu misericordia. Vamos a poder entender tu palabra, Padre. Gracias por la bendición que nos has dado. Nos has dado bendiciones, pero nos hemos olvidado del que nos dio la bendición. Nos hemos olvidado a veces de ese milagro que tú nos has dado y hemos adorado más el milagro que el dador de los milagros. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y ponerla por obra. Gracias te damos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que los esperamos la próxima semana, si es que estamos aquí. Así que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a seguir adelante.